Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por un día más que tenemos la oportunidad de poder cantar, alabar a Él en este devocional. Hoy viernes 5 de junio. ¿Qué te parece si damos gracias con una canción que dice: Gracias, Señor? ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por este día, gracias por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de poder estar aquí, Señor. Te pido que tú bendigas este devocional de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame a cantar la siguiente canción que dice: La alegría está en el corazón. Te invitamos a que escuches el versículo en la semana por los alumnos de quinto de primaria.
17, ¿qué obra es ese? Que aún los mismos animales le obedecen. Mateo 8, 27. Bien, esos fueron los alumnos de quinto de primaria con nuestro versículo de la semana. ¿Qué te parece si cantamos una canción para los más pequeños? En esta mañana he invitado aquí a Dolicita, que cursa segunda sección, para que me ayude con la mímica de la siguiente canción. ¿Quién hizo las lindas estrellas? ¿Quién hizo las lindas estrellas? Las lindas estrellas, las lindas estrellas. ¿Quién hizo las lindas estrellas? Solo nuestro Dios. ¿Quién hizo las aves que vuelan? Las aves que vuelan, las aves que vuelan. ¿Quién hizo las aves que vuelan? Solo nuestro Dios. El mar azul. ¿Quién hizo el mar azul? El mar azul, el mar azul. ¿Quién hizo el mar azul? Solo nuestro Dios. ¿Quién nos hizo a ti y a mí? A ti y a mí, a ti y a mí. ¿Quién nos hizo a ti y a mí? Solo nuestro Dios. ¿Quién hizo las lindas estrellas? Las aves que vuelan, el mar azul. ¿Quién nos hizo a ti y a mí? Solo nuestro Dios. Muy bien. Te invitamos a escuchar el mensaje. Muy buenos días, niños. Pasamos a un tiempo muy importante que es acerca de la palabra del Señor. Vamos a aprender en esta mañana una pequeña historia titulada Jesús calma la tempestad. Pero antes de continuar con la historia, quiero que hagamos un repaso ahí en sus mentes. Tal vez se acuerdan cuál fue el último devocional que hicimos antes que empiece la cuarentena, ¿no? Bueno, vamos a recordar. Y el último devocional fue un gran milagro, ¿no? El Señor Jesús alimenta a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, ¿no? Ahora, imagínense ese trabajo, ¿no? El Señor había hecho el milagro, había hecho completamente todo a la vez, ¿no? Pero pienso que los discípulos ayudaron a repartir tal vez las canastas, ¿no? Y estaban ajetreados, ellos estaban cansados, ¿no? La historia nos cuenta que juntamente, ¿no? En ese mismo día de la alimentación de los 5,000, estos hombres estaban contentos, saciados sus estómagos, vienen donde el Señor Jesús y quieren hacerle rey, pero el Señor Jesús no quería eso y Él se separa de ellos, ¿no? No sé cuánto tiempo habría ocurrido, pero en el mismo día, ya era oscuro, ya iba a ser de noche, ¿no? El Señor Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la otra orilla, ¿no? Pero algo muy interesante es que el Señor Jesús se queda en ese lugar, ¿no? Pero Él se va al monte y empieza a orar. Los discípulos empiezan a remar, ¿no? Así llegan a cierta distancia y se levanta una tempestad. Tal vez los discípulos empezaron a temer, ¿no? Y remaban tal vez por llegar a la otra orilla rápido, ¿no? Pero tal vez no lo lograban y no tenían mucho, sus esfuerzos no eran muy productivos, ¿no? Pero tal vez uno de ellos había
había visto algo de lejos, ¿no? Algo que caminaba sobre las aguas, ¿no? Y entonces los discípulos vieron ese objeto que venía hacia ellos, ¿no? Flotando, caminando sobre el agua, y ellos tuvieron gran temor. ¿Qué habrán dicho? ¿Será un fantasma? ¿Será? No sabemos qué es, pero tenemos miedo, ¿no? Y me pongo a pensar y a hacer una pregunta al mismo tiempo. ¿A qué cosas ustedes le tienen miedo? ¿A qué cosas nosotros tememos, no? Los más pequeños, los bebés, ¿no? Tienen miedo a los ruidos fuertes. Ellos están durmiendo y alguien hace sonar algo. Es muy probable que ese bebé empiece a llorar, ¿no? Se asuste. Ahora, volviendo otra vez a la historia, ¿no? Los discípulos estaban asustados, pero el Señor Jesús le dice, yo soy, no temáis. ¡Wow! Se habrían quedado sorprendidos al ver a Jesús caminar sobre el agua, ¿no? ¡Wow! Ellos decían y lo miraban, ¿no? Tal vez se habrían tranquilizado un poco, pero acuérdense, la tempestad sigue, su pequeño barco se sigue moviendo, sigue siendo golpeado por las olas del mar, ¿no? Ahora, Pedro, tal vez el discípulo más valiente, le dice, y le habla al Señor y le dice, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice algo muy interesante, ven, ¿no? Entonces Pedro se baja de su pequeño barco y empieza a dar los primeros pasos. En cierto trayecto, pónganse un poquito a pensar en la historia, la tempestad sigue y las olas se siguen moviendo, y entonces mientras va caminando Pedro, él empieza a tener miedo y se hunde, se empieza a hundir, ¿no? Y ahora Pedro estaba desesperado, ¿no? Había dado los primeros pasos, había caminado sobre el agua. Ahora tenía miedo, estaba hundiéndose, y Pedro dice, y grita, clama y dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. El Señor Jesús viene, le da su mano y lo saca del agua, ¿no? Y le da una tratada a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿no? Hombre de poca fe. Ha dudado, ¿no? Porque ha dudado, ha tenido miedo, empezó a hundirse. Ahora los discípulos estaban contentos. Recuerden esto, sigue la tempestad, ¿no? En ningún momento ha parado la tempestad. Los discípulos hacen pasar al Señor Jesús, ¿no? Ayudan a Pedro a subir al barco. Pero ahora, en el instante que el Señor Jesús pisa el barco, la tempestad calma, ¿no? Y en ese mismo momento, ellos llegan a la otra orilla. ¿Se acuerdan? Los discípulos estaban cansados, habían tenido un día muy pesado y encima estaban remando. Pero ya no remaron más, llegaron inmediatamente al otro lugar. ¿Se acuerdan? También tenían miedo, ya no tenían por qué tener miedo. Vayamos a dos conclusiones. Número 1. Muchos de nosotros necesitamos ayuda. Estamos como Pedro diciendo, Señor, sálvame. Estamos en peligro, ¿no? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, estamos en auxilio, un pecado nos separa de Dios y decimos, sálvame. Pero también en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado te separa del Señor, pero el Señor dice, cree en mí. Una última conclusión. Pedro al principio, él tenía su mirada en el Señor, pero en un momento empezó a desviarse y empezó a hundirse. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Por más chiquitos o por más pequeños que sean,
o por más grandes que seamos, siempre debe estar nuestra mirada en el Señor Jesús. Bueno, espero que hayan disfrutado de este momento aprendiendo un poco más del Señor.